¿Qué tal? Mi nombre es Diego Porras Farret. Soy residente de cuarto año de medicina interna con sede en el Hospital Médica Sur y el día de hoy repasaremos un poco de las diferentes patologías que involucran a las glándulas suprarrenales con un enfoque para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Comenzaremos hablando un poco sobre la fisiología suprarrenal en general. Recordemos que la corteza suprarrenal produce tres clases de corticosteroides, tanto glucocorticoides como el cortisol, el cual se va a producir en la zona fascicular. Tenemos también a los mineralocorticoides, como la aldosterona, que se produce en la capa más externa, que es la zona glomerular. Y finalmente, los precursores de andrógenos renales, como la dehidroepiandrosterona. Esta se produce de manera particular en la zona reticular. Entonces, pues son las tres zonas de la corteza que van a tener importancia al momento de estudiar alguna patología de la glándula suprarrenal. Y no olvidemos que también tenemos la médula, en la cual se producen las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Por otro lado, los glucocorticoides y mineralocorticoides actúan a través de receptores nucleares. Entonces, recordemos que estas hormonas, su receptor está dentro de la célula, específicamente en el núcleo, así como el de las hormonas tiroideas. Y los precursores de andrógenos suprarrenales son blancos, las gónadas, ese es su sitio de acción, y actúan por medio de receptores nucleares, tanto de andrógenos como de estrógenos. En cuanto a las generalidades anatómicas, recordemos que las glándulas suprarrenales normalmente pesan de 6 a 11 gramos y se localizan por encima de los riñones, de ahí su nombre, suprarrenales. Tienen su propio suministro sanguíneo y la sangre fluye primero a la región subcapsular y pasa de la zona glomerulosa cortical externa a través de la zona fascicular intermedia a la zona reticular interna y por último a la médula suprarrenal. Entonces después va de la parte más externa a la parte más interna, siendo la médula el último punto de irrigación. Y en cuanto al drenaje, la vena suprarrenal drena de manera directa en la cava, específicamente la vena suprarrenal derecha, y que es la que vemos de este lado. Y la vena suprarrenal izquierda lo hace a través de la vena renal izquierda. Entonces aquí vemos como la suprarrenal izquierda es a la vena renal izquierda y la suprarrenal derecha lo hace directamente a la cava. Y bueno, justamente son algunas de las estructuras que se encuentran adyacentes a la glándula y que es importante reconocer, además de que se encuentra con una amplia inervación del sistema simpático y parasimpático, esto por los diferentes estímulos para liberar las hormonas que vamos a revisar enseguida. Es importante mencionar que se encuentra bajo el control de la hipófisis y del hipotálamo y que justamente cuenta con un control de retroalimentación inhibitoria o negativo. Y esto se da por el hipotálamo y la hipófisis. Como podemos ver acá, la producción de estas hormonas está bajo este eje que está pues estrictamente controlado. Y recordemos que la liberación hipotalámica de la hormona liberadora de corticotropina, es decir, la CRH que se produce en el hipotálamo, eh, va a ocurrir a ciertas respuestas, especialmente al estrés exógeno o endógeno. Y también puede ser modificado por el ritmo circadiano. La CRH, esta hormona de acá, estimula el desdoblamiento de otra sustancia que se llama propiomelanocortina. Y esta es un polipéptido que, por acción de otra enzima, que es la convertasa prohormona 1, que se encuentra específicamente en la hipófisis anterior, produce otro péptido que se llama adrenocorticotropina o ACTH. Y esta es liberada por las células corticotropas de la hipófisis anterior y justamente es el regulador clave para la síntesis del cortisol, es decir, viaja hacia la glándula suprarrenal específicamente para producir esta sustancia que es el cortisol suprarrenal. Entonces, pues, posteriormente, la liberación de esta hormona ejerce una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo para reducir la secreción tanto de CRH como de ACTH. En eso consiste la retroalimentación negativa. Entonces, justamente son dos estímulos, el estrés exógeno o endógeno, y las características que vimos de las otras hormonas que regulan el eje. En cuanto a la liberación, de la CRH, recordemos que esta puede tener una implicación dentro del ciclo circadiano. Entonces, las concentraciones circulantes de cortisol disminuyen por debajo de la media, más o menos en las primeras horas de la tarde. Y posteriormente, las concentraciones nadir son alrededor de la medianoche y un aumento las primeras horas de la mañana.
y las concentraciones máximas se observan aproximadamente a las 8:30 de la mañana, como podemos ver. Entonces, por esta razón, por el ciclo circadiano, que también involucra la secreción de cortisol, es que en ciertas pruebas para la medición del mismo se deben solicitar a esta hora, porque es donde las vamos a encontrar a mayor cantidad séricas y también que tienen, pues de cierta manera, conservado el eje. Entonces, es importante valorar esas dos situaciones. En cuanto a la otra parte, ya revisamos los glucocorticoides, ahora vamos a los mineralocorticoides. Esto está controlado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y este inicia por la liberación de renina a partir de las células del aparato yuxtaglomerular en el riñón, lo que resulta en el desdoblamiento del angiotensinógeno en angiotensina 1 en el hígado. Entonces, hay otra enzima que es la enzima convertidora de angiotensina o ACE, que desdobla esta angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta se une a ciertos receptores. Hay receptor de angiotensina 1 y 2 y específicamente el 1 es el que resulta en la producción de aldosterona y la vasoconstricción a nivel pues, periférico. Además de eso, la aldosterona aumenta la retención de sodio, la excreción de potasio e incrementa la presión de perfusión arterial, ya que a su vez regula la liberación de renina. Y lo vamos a ver ejemplificado en este esquema. Entonces, de manera similar al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, la valoración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que vemos en la imagen, puede utilizarse para fines diagnósticos en las patologías que vamos a revisar. Entonces, si hay un exceso presente de mineralocorticoides, hay una regulación descendente de renina plasmática como mecanismo contrarregulador. Entonces, si suben los mineralocorticoides, específicamente la aldosterona, pues debe bajar la renina. Y en cambio, si hay deficiencia de mineralocorticoides, la renina plasmática estará muy aumentada, esto a consecuencia como fisiológica. Y lo anterior, si nosotros damos una carga oral o intravenosa de sodio, se debe suprimir la aldosterona y una respuesta que se encuentra atenuada o ausente en personas con exceso de autónomo a mineralocorticoides, debe ser que esto no se suprime. ¿De acuerdo? Entonces, este es el eje como clásico y las implicaciones que van a tener para el diagnóstico. La primera patología que vamos a revisar es el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing se trata de ese conjunto de síntomas que están caracterizados por un exceso en la producción de corticoides, ya sea por la corteza suprarrenal o por administración exógena. Es una enfermedad poco frecuente y la incidencia puede ser de 1 a 2 por cada 100.000 personas. La gran mayoría tiene que ver con un Cushing endógeno, es por un adenoma, eso es muy importante, y que este adenoma produce ACTH en la hipófisis. Y la primera persona que lo describió fue hace casi 100 años por el doctor Harvey Cushing. Afecta con más frecuencia a mujeres y bueno, esto es muy importante porque pues es el género en donde más lo vamos a buscar. Y a nivel global, la causa más común de síndrome de Cushing es el uso médico de esteroides, específicamente de glucocorticoides, por las diversas indicaciones que puedan tener, tanto como inmunosupresor como para tener el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Esto se llama Cushing iatrogénico y a nivel mundial es la causa más frecuente. Sin embargo, si hablamos del Cushing endógeno, la primera causa va a ser la enfermedad, que es la presencia del adenoma corticotropo. Entonces, son dos tips que les puedo pasar para su examen. En cuanto a la clasificación del hipercortisolismo, o sea, el exceso de glucocorticoides, hablamos del exógeno, que es el más frecuente, ya sea por los administrar esteroides, por las indicaciones que revisamos previamente. Si hablamos del endógeno, de un 65 a un 70% es el hipofisiario, que se llama enfermedad de Cushing. Entonces recordemos que enfermedad habla del adenoma y síndrome habla de todos en conjunto. Luego tenemos el síndrome de Cushing suprarrenal del 15 al 20% y este consiste en un tumor suprarrenal que produzca el cortisol, la mayor proporción adenoma y en una cuarta parte los carcinomas suprarrenales. Y también tenemos lo que se llama hiperplasia nodular suprarrenal, en donde ambas suprarrenales están pues hiperplásicas y de ahí viene el origen del exceso de cortisol. Y por tercera causa podemos considerar el síndrome de Cushing por foco ectópico, es decir, algún tejido que por ciertas razones se encuentre fuera de las glándulas suprarrenales y que produzca ya sea de forma autónoma ACTH o CRH y también que pueda producir cortisol en otra situación. Las formas que se relacionan con un foco ectópico están relacionadas a procesos neoplásicos, específicamente hasta la mitad por carcinomas bronquiales de células pequeñas, pero también por tumores carcinoides de pulmón, feocromocitomas y paragangliomas. Como podemos ver aquí,
Las causas de síndrome de Cushing, hasta un 90% pueden ser dependientes de ACTH y de estas el adenoma hipofisiario es la que más proporción representa. De ahí tenemos el síndrome de secreción ectópica por los tumores que revisamos y las causas independientes de ACTH, es decir, las que son propias de la corteza, representan hasta el 10% por los adenomas o los carcinomas que revisamos. Esto en cuanto a frecuencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los glucocorticoides van a afectar todas las células y justamente van a afectar diversos sistemas. De manera como general, activan todas las vías metabólicas, haciendo más presente la gluconeogénesis, la lipólisis y el catabolismo de las proteínas. Por lo tanto, vamos a tener situaciones de descontrol glucémico, de aumento de lípidos en sangre y justamente de ciertas alteraciones en las extremidades por este catabolismo de proteínas. El exceso en la secreción de esteroides va a exceder la capacidad de inactivarlos por la 11-beta-hidroxilasa y por lo tanto esto va a hacer que se manifieste como hipertensión, como hipopotasemia y como edema, porque tiene que aprovecharse más por el riñón. Y el exceso de glucocorticoides también interfiere en los sistemas regulatorios centrales, por lo tanto hay supresión de gonadotropinas y por lo tanto hipogonadismo y amenorrea. Y bueno, aquí podemos valorar algunos de los signos y síntomas de Cushing, en donde podemos ver que de acuerdo al sistema es lo que vamos a estar encontrando. Entonces, en la grasa corporal va a haber aumento de peso y obesidad central, así como cara redonda o lo que antes llamaban de luna llena, y tejido adiposo en la parte posterior del cuello, ojiva de búfalo. Aquí podemos ver una parte de la obesidad central. También podemos ver que la piel en todas estas fotografías, que es rubicunda, es delgada, es brillante y hay estrías amplias púrpuras que podemos ver acá. Son las características de las estrías del síndrome de Cushing, que miden más de 1 centímetro y pueden ser púrpuras o violáceas. Los músculos van a ser débiles, puede haber miopatía proximal y va a haber dificultad para los movimientos proximales musculares de las extremidades. En hueso puede haber osteopenia u osteoporosis. En el sistema cardiovascular, como mencionamos, hipertensión, va a haber intolerancia a la glucosa, que puede desarrollar diabetes y dislipidemia, alteraciones en el líbido. En el sistema nervioso central puede haber incluso episodios de psicosis, es como la característica principal y una de las reacciones adversas a los esteroides más temidas, que es la psicosis por los mismos, además de que hay mayor susceptibilidad de infecciones por el uso de los mismos. Para el abordaje diagnóstico, el primer paso y el más importante es determinar que sí tienen hipercortisolismo. Y si nosotros empezamos con ese paso, vamos a poder seguir con los demás, ya que estamos sobre, vamos a evitar ese error en la valoración clínica y cirugías innecesarias o estudio de imagen innecesarios. Y este protocolo, como les mencioné, requiere establecer que el diagnóstico es de síndrome de Cushing fuera de todo otro diagnóstico diferencial de la enfermedad. Por lo tanto, el primer paso es excluir el uso de glucocorticoides exógenos. Para eso debemos hacer un interrogatorio exhaustivo. Y vamos a ver el siguiente algoritmo. Entonces, tenemos sospecha clínica de Cushing por las características clínicas que revisamos previamente. Y ahora vamos a confirmar el hipercortisolismo. Podemos utilizar el cortisol libre en orina de 24 horas. Esto se hace una recolección y si el valor está 2 veces por arriba de lo normal, hacemos la confirmación de cortisol elevado. Podemos hacer una prueba nocturna de dexametasona, en la que se aplica ya sea 1 miligramo o 7 miligramos, de acuerdo a donde lo lean. La más común es con 1 miligramo de dexametasona y después medimos el cortisol al otro día. Entonces, el corte es de 1,8 y así podemos saber si se trata de un artefacto o no. O también podemos medir el cortisol nocturno en saliva. Y bueno, esas son como las indicaciones para poder encontrar si estamos ante un hipercortisolismo. Si es negativo, podemos empezar a descartar otras causas de estas alteraciones, pero si es positivo, debemos hacer el diagnóstico diferencial midiendo la ACTH plasmática. Entonces, si esta está aumentada, hablamos de un síndrome de Cushing que depende de la ACTH. Y si este es menor o se suprime, hablamos de un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Si es dependiente, debemos hacer el diagnóstico diferencial de algo de origen central. Por lo tanto, podemos solicitar una resonancia magnética de hipófisis y si no está disponible, también hacer la prueba de CRH, pero esta no está como tan disponible en nuestro medio y se tiene que hacer de manera intravenosa. Y con lo anterior, si tenemos una prueba de CRH o hacemos otra prueba con dexametasona, podemos confirmar enfermedad de Cushing y tratarla.
Si no tenemos ninguna de estas o si salió discordante en la prueba de la CRH, de la dexametasona y no tenemos resonancia, debemos hacer una muestra del seno petroso inferior, es decir, se hace cateterismo de los senos petrosos y se mide la proporción de ACTH. Si es positiva, igual hablamos de un adenoma productor de ACTH. Y bueno, si estas dos son negativas, hay que buscar una fuente ectópica. Por otro lado, si tenemos un síndrome independiente de ACTH, hay que valorar las suprarrenales, ya que si el estímulo no viene de arriba, pues hay que buscarlo en las glándulas per se. Si hay hiperplasia, ya sea micronodular o macronodular, hay que ofrecer la opción terapéutica quirúrgica como la suprarrenalectomía bilateral. Y si es unilateral, hay que también ofrecerlo, pero solamente unilateral. Aquí podemos ver, esto se trata de una resonancia magnética. La primera imagen, disculpen, la primera imagen es una tomografía contrastada de las glándulas suprarrenales en la que se muestra la morfología suprarrenal normal. Si se dan cuenta, están de este lado, las señalan las flechas y son como una muesca al lado de los riñones. En la imagen que tenemos de este lado, que es la imagen B, se ilustra un adenoma córtico suprarrenal del lado derecho que ocasiona síndrome de Cushing. En la imagen C, que es la que tenemos de este lado, es una resonancia magnética que muestra hiperplasia suprarrenal bilateral por exceso de estimulación por ACTH. Y en la última imagen es una resonancia magnética que muestra hiperplasia macronodular bilateral que también ocasiona síndrome de Cushing. Para el tratamiento, si la enfermedad no depende de ACTH, hay que realizar la resección quirúrgica del tumor. Y por lo tanto, si es la enfermedad, o sea, el tumor hipoficiario, hay que extirpar este tumor, ya sea por vía transesfenoidal o endoscópica. La tasa de curación es del 70 al 80%, pero puede haber recaída. Y justamente puede recurrir la enfermedad a manera de segunda cirugía, y para eso podemos utilizar radioterapia, radiocirugía o incluso ofrecer suprarrenal si es que los síntomas son bastante prominentes. Para el tratamiento farmacológico, este es necesario para contener los síntomas por el exceso de cortisol previo a la cirugía y también reducir el riesgo de trombosis. Los medicamentos que tenemos disponibles son la metirapona, este inhibe la biosíntesis del cortisol porque inhibe a la 11-beta hidroxilasa y las dosis son de 500 miligramos cada 8 horas. El siguiente es el ketoconazol, que es este antimicótico que inhibe los pasos iniciales de la esteroidogénesis. Entonces, pues lo podemos utilizar 200 miligramos 3 veces al día con una dosis máxima de 1200 miligramos. Este sería el medicamento de primera elección en nuestro país. También tenemos el osolidrostat, que es un inhibidor potente de la 11-beta hidroxilasa, que inhibe con fuerza la aldosterona sintetasa también. Otras alternativas son el mitotano, que es un derivado de un insecticida, que es un fármaco suprarrenolítico, que también reduce los niveles de cortisol. Y estos son los de elección cuando tenemos el caso de un carcinoma suprarrenal. El etomidato es este fármaco que bloquea también la 11-beta hidroxilasa y disminuye la síntesis de cortisol. Y el más nuevo que existe es el pasirriotide. Esta es se administra de manera subcutánea y es un agonista de los receptores de somatostatina. Por lo tanto, es una opción segura cuando no podemos considerar la curación quirúrgica. Después de que se logra la extirpación del tumor, el eje va a permanecer suprimido y por lo tanto es que debemos iniciar la sustitución con hidrocortisona, ya sea previo a la cirugía y posteriormente iniciarla y reducirla poco a poco hasta que se normalicen las concentraciones de cortisol. Y según qué tan suprimido esté, puede tardar de meses o años para recuperar la función normal. Y tiene una mejor tasa de recuperación si se trata de una CTH ectópica y la tasa más baja suele ser con la enfermedad de Cushing en un 60%. Muy bien. Luego tenemos la contraparte que es la enfermedad de Addison. Entonces, la prevalencia está determinada de 5 pacientes por cada 10.000 en la población general. Y el origen más frecuente de la enfermedad es alteraciones en el eje hipotalámico hipoficiario, es decir, algún tumor que esté ahí arriba y que sea el que altera la secreción de ACTH. Sin embargo, el origen primario, es decir, que esta insuficiencia se vea por las glándulas suprarrenales per se, la mitad van a ser por destrucción autoinmune, o sea, anticuerpos que van hacia las glándulas suprarrenales, y el 50% pueden ser genéticas, ya sea por bloqueos enzimáticos en la biosíntesis de glucocorticoides. Y esto puede estar determinado como hiperplasia suprarrenal congénita en los niños y es mucho más frecuente de los diferentes tipos de insuficiencia suprarrenal, la que se denomina de origen iatrogénico.
Es decir, por el uso de glucocorticoides exógenos, por las indicaciones que revisábamos al principio, puede haber supresión del eje. Y esto se observa hasta en el 2% de la población. En cuanto a la etiología, la insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, secundaria o iatrogénica. La primaria tiene las siguientes distinciones. La causa más frecuente va a ser por suprarrenalitis atrófica autoinmune, es decir, por una enfermedad autoinmune que ataca las glándulas suprarrenales, hasta en el 75% de los casos. En un 20% de los casos va a ser infecciosa, específicamente el caso de tuberculosis, pero también algunos hongos, sífilis o las asociadas al HIV. También tenemos algunos menos frecuentes como trastornos vasculares, es decir, hemorragias por anticoagulantes o sepsis, tumorales, ya sea metástasis a las suprarrenales o linfomas, genéticas como todas las enfermedades aquí enlistadas, de las más frecuentes la adrenoleucodistrofia, y también tenemos la hipoplasia suprarrenal congénita. Y finalmente algunos fármacos, como los que interfieren en la síntesis o en el metabolismo, que están aquí colocados, pueden condicionar insuficiencia suprarrenal de origen primario. En cuanto a la clínica de la primaria, que también se denomina enfermedad de Addison, hay pérdida de la secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides. Por lo tanto, los síntomas son bastante inespecíficos, como alteraciones del estado general, pero lo que la va a distinguir es que existe hiperpigmentación de la piel. Esto se ocasiona porque hay un exceso en la estimulación de la ACTH sobre los melanocitos. Si se dan cuenta, el efecto es en la glándula más que en la hipófisis. Por lo tanto, hay una sobreproducción de ACTH. Y esto es más pronunciado en áreas cutáneas expuestas a mayor fricción y que van a desencadenarse también con la exposición solar. A nivel bioquímico va a estar caracterizada por hiponatremia más hipercalemia. Y la hiponatremia de la Addison se trata de una hiponatremia hipotónica euvolémica. Además de eso, la insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, la que se da por una alteración a nivel central, se va a caracterizar por deficiencia de glucocorticoides. Aquí hay palidez porque no se secreta de manera correcta la ACTH y como se trata de un tumor hipotalámico hipoficiario, puede haber alteraciones en otros ejes endocrinos, así como el deterioro del campo visual por la compresión del quiasma óptico. Aquí tenemos las manifestaciones como los cambios de color. Y bueno, también tenemos que cuando se trata de mineralocorticoides podemos tener síntomas bastante inespecíficos como dolor abdominal, mareo, hipotensión, que aumenta el deseo del consumo de sal, hipotensión arterial, hiponatremia e hipercalemia. En cuanto a los signos ocasionados por los glucocorticoides y su déficit, igual hay alteraciones generales como fatiga, falta de energía, pérdida de peso, fiebre, anemia, aumento de la TSH, hipoglucemia, hipotensión e hiponatremia. Y hay otros como las alteraciones de la piel, ya sea hiperpigmentación en el primario y piel pálida en el secundario. Para que nosotros realicemos el diagnóstico, debemos sospechar clínicamente la insuficiencia suprarrenal con las manifestaciones que les mencioné. Los estudios iniciales o confirmación del diagnóstico hay que medir el cortisol plasmático. Y si lo encontramos reducido, hay que hacer una prueba con cosintropina, ya sea intramuscular o intravenosa, y ver si esta tiene algún cambio. Además de todas las pruebas complementarias para saber si el origen de esta insuficiencia puede ser por otro sistema. Y para hacer el diagnóstico diferencial, ya que confirmamos el déficit, hay que medir una CTH en plasma, renina y aldosterona, esto para obtener un patrón si se trata de una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. En la primaria, como les mencioné, la ACTH va a estar alta, la renina alta y la aldosterona baja. Y por lo tanto requiere sustitución de glucocorticoides con mineralocorticoides. Si hablamos de una secundaria, la ACTH va a estar baja a normal, la renina normal y la aldosterona normal. Y aquí solamente se el reemplazo con glucocorticoides. Si hablamos de algo primario, hay que medirán autoanticuerpos suprarrenales y si es positivo, hablamos de este proceso de suprarrenalitis y también debemos descartar alguno de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Si es negativo, hay que buscar alguna de las mutaciones y hacer una tomografía suprarrenal. Ya sea si la tomografía pinta para una infección, lo más frecuente es que sea tuberculosis y si es negativo, hay que continuar el abordaje para enfermedades genéticas como adrenoleucodistrofia, que esta es más frecuente en varones. Sin embargo, si hablamos de una insuficiencia suprarrenal secundaria y ya le reemplazamos los glucocorticoides, hay que hacer una resonancia de hipófisis para buscar la masa y si no, buscar ya sea tratamiento con esteroides exógenos, algún TCE o la deficiencia aislada de ACTH, que es un proceso muy poco frecuente. En cuanto al tratamiento, hay que realizar reemplazo, ya sea de las dos hormonas, y estas dosis de glucocorticoides no permiten una sustitución del componente mineralocorticoide, entonces también hay que reemplazar los dos los glucocorticoides y los mineralocorticoides, ya sea con tonalatea, midiendo electrolitos o los niveles de renina. Y valorando las complicaciones,
Y bueno, para reemplazar los glucocorticoides, el de elección es la hidrocortisona y la prednisona, y cuando reemplazamos los mineralocorticoides, el de elección es la fludrocortisona. Hay algo que se llama crisis suprarrenal, que cualquier forma crónica evoluciona a esta misma. Es decir, se da de manera constante, generalmente más de 4 semanas, un esteroide a dosis mayores de 5 miligramos de prednisona o sus equivalentes, y eso hace que si se quita de manera abrupta, el eje no esté bien regulado y por lo tanto desencadene una crisis suprarrenal o una insuficiencia suprarrenal aguda. La primera causa es la suspensión de un medicamento esteroideo, y la segunda son situaciones de estrés en un paciente que ya tenga esta insuficiencia y no le demos una dosis extra de su esteroide. También puede ser por destrucción hemorrágica de la glándula suprarrenal en niños por infecciones por pseudomonas o meningococcemia, y esto es un síndrome bastante extraño que se llama Waterhouse-Friderichsen, y también es otra de las preguntas extrañas que les pueden hacer en el examen. En adultos por anticoagulantes y hemorragias. La clínica hay fiebre, deshidratación, náuseas, vómito, hipotensión y se pueden chocar, además de las alteraciones hidroelectrolíticas aquí mencionadas. Pero lo más característico es una hiponatremia hipotónica euvolémica que se acompaña de hipercalemia. En cuanto al tratamiento, hay que hacer reposición de glucocorticoides, específicamente con hidrocortisona. Es el de elección para las crisis suprarrenales. El tercer tema es el síndrome de Cohn. Este es un grupo de trastornos en donde la producción de aldosterona está inapropiadamente alta y depende de otros factores. Puede ser primario por alguna alteración suprarrenal y es la causa más frecuente de hipertensión de origen endocrino, así como la segunda forma más prevalente de hipertensión curable. Hablamos de curable porque si se extirpan las suprarrenales se cura la hipertensión. Y lo secundario es la producción aumentada de renina por el riñón en respuesta a pérdida de sodio, depresión de volumen, disminución del flujo, hacia algunos casos también por hipersecreción de renina y también por tumores productores de renina. De aquí lo más importante es que recuerden que si les preguntan cuál es la causa más frecuente de hipertensión de origen endocrino, pensemos en el hiperaldosteronismo. Y bueno, ya aquí en este esquema vemos que la aldosterona se produce en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. La secreción excesiva de aldosterona va a inicialmente retener a nivel renal el sodio y va a causar hipertensión, expansión de volumen y se va a inhibir la renina como este mecanismo de retroalimentación negativa. Va a haber intercambio aumentado de sodio y potasio en el túbulo distal, lo que se traduce en hipocalemia y alcalosis metabólica. Y puede haber un aumento de sodio compensador y esto hace que se eche en marcha un mecanismo que se llama escape de sodio, lo que facilita la natriuresis y pues eso va a hacer que no exista edema. En cuanto a la clasificación, como les mencionaba, puede ser primario o secundario, y el primario puede ser dado por adenomas productores de aldosterona, situaciones idiopáticas como hiperplasia bilateral idiopática o unilateral primaria, hiperaldosteronismo familiar, algunos carcinomas o la producción ectópica de aldosterona. Y el secundario, y también hay otras formas como el pseudohiperaldosteronismo, el exceso aparente de mineralocorticoides y también tumores secresores de las enzimas limitantes de la esteroidogénesis. Entonces, pues debemos valorar todas estas que si bien son menos frecuentes, hay que recordar que la principal causa de hipertensión de origen endocrino pues es el hiperaldosteronismo primario. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente se las pongo aquí a continuación, es la hiperplasia suprarrenal bilateral. Sin embargo, la que nosotros vamos a denominar síndrome de Cohn es al adenoma suprarrenal como tal. Entonces, cuando tenemos un hiperaldosteronismo secundario a un adenoma, es ahí cuando formamos el síndrome de Cohn, que sin embargo solo se da en 40% de los casos y es este exceso autónomo y se da generalmente porque hay una mutación y eso hace que exista este tipo de adenomas suprarrenales. Hay otras mutaciones como las que les pongo ahí a continuación y todas las mutaciones resultan en una biosíntesis aumentada de aldosterona. La causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal bilateral y es ese exceso autónomo de aldosterona por las dos glándulas. En ocasiones puede ser macronodular, pero este es poco frecuente. Y también tenemos algo que se llama hiperaldosteronismo, que se suprime con dexametasona, que hay ciertos genes de los citocromos que se entrelazan y esto ocasiona que la producción de aldosterona sea impulsada por la ACTH. Entonces, si esta aldosterona aumenta por la ACTH y nosotros damos una dosis de dexametasona, se va a suprimir la ACTH y por lo tanto la aldosterona. Sin embargo, esto pues es menos frecuente. Hay otras causas raras como las que les coloco aquí, como el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. El Cushing también está relacionado en ocasiones, resistencia a esteroides, carcinoma córtico suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, hipertensión inducida por progesterona o el síndrome de Liddle, que es una tubulopatía. En cuanto a la clínica, hay activación excesiva
del receptor de mineralocorticoides, por lo tanto se pierde potasio y se retiene sodio. Y esto, como último, causa la expansión del volumen extracelular y plasmático. Hay un aumento en la actividad de los canales de salida de sodio y por lo tanto hay pérdidas de hidrógeno que pueden generar alcalosis metabólica. El dato clínico distintivo es una hipertensión hipocalémica o hipopotasémica. La hipocalemia grave, pues, lleva a los cambios musculares que ya conocemos, como debilidad, miopatías o incluso parálisis o alteraciones cardíacas o electrocardiográficas. También es más incidencia de osteoporosis, diabetes tipo 2 o alteraciones cognitivas. Y también hay una proporción significativa de pacientes que tienen un exceso moderado, también de cortisol aunado a la aldosterona, y esto se le denomina síndrome de Cushing, como combinando el de Con y el de Cushing y sale Cushing. En cuanto al diagnóstico, hay que sospechar esta situación en pacientes con hipertensión asociada a resistencia a fármacos. Si recuerdan, son más de 3 fármacos a dosis máximas y que uno de ellos sea diurético, hipocalemia o hipopotasemia, masa suprarrenal o que tengan un inicio de enfermedad antes de los 40 años. En estos grupos podemos hacer el tamizaje para el hiperaldosteronismo. La prueba de detección aceptada se debe medir de manera simultánea renina y aldosterona en plasma y se debe hacer un cálculo a razón de aldosterona-renina. Entonces se dividen y puede continuar con sus antihipertensivos. Esto es importante porque hay algunos antihipertensivos que pueden crear falsos positivos o negativos para la medición de estas hormonas. Entonces el que se debe interrumpir al menos 4 semanas son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Sin embargo, hay que también suspender beta bloqueadores porque esos dan falsos positivos o YKR2 como interfieren con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Hay que suspenderlos también porque pueden generar falsos negativos. Cuando este índice de aldosterona con renina es mayor a 750, con aldosterona aumentada de manera simultánea, podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, si queda duda y este índice es negativo a pesar de las sospechas diagnósticas, podemos hacer pruebas de confirmación, como la prueba con solución salina, en donde se les da un bolo de solución salina isotónica y si la aldosterona no suprime, indica producción autónoma de mineralocorticoides. Y esto puede hacerse también con sodio vía oral con cápsulas o utilizando fludrocortisona. Sin embargo, no son necesarias, ya que una hipertensión hipocalémica más una prueba positiva y concentraciones altas de aldosterona tienen una bastante pues, aproximación diagnóstica y es una prueba confirmatoria. Entonces, en este algoritmo podemos ver que si existe sospecha clínica del exceso de mineralocorticoides, por ejemplo, pacientes con hipertensión y algunas de las características que vimos, que sea resistente, que tenga hipocalemia, alguna masa o antecedentes heredofamiliares o que incluso empiece antes de los 40 años, vamos a realizar los estudios iniciales, midiendo la aldosterona renina, valorando qué fármacos vamos a suspender previo a la medición, corregir el potasio y bueno, si se confirma, pasamos a la parte del siguiente abordaje y si no podemos hacer las pruebas confirmatorias con los bolos de solución salina que les mencioné. Por otro lado, si esta prueba es positiva en cuanto a la relación de aldosterona con renina, hay que realizar una tomografía de glándulas suprarrenales para valorar si hay una masa, si hay hiperplasia micronodular o si tenemos algún otro tipo de morfología suprarrenal. Si hay una masa, se le propone cirugía. Si hay hiperplasia micronodular, también podemos utilizar fármacos como amilorida o antagonistas de los mineralocorticoides. Y bueno, si estamos hablando de que no se encuentra esa prueba positiva, la primera entre aldosterona y renina, podemos hacer un perfil de esteroides urinarios y con eso podemos valorar si hay algún déficit de otro tipo de hormonas que conduzcan, o sea, que se expresen un citocromo y que esto pueda tener como mm, eh, algún papel en este exceso de mineralocorticoides. Y finalmente, el último tema es el feocromocitoma. Estos son tumores productores de catecolaminas y son provenientes del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces aquí la alteración no está a nivel de la corteza suprarrenal, sino de la médula. Entonces pueden surgir de forma esporádica o ser parte de algunos síndromes que vamos a ver a continuación, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y el diagnóstico es una causa reversible de hipertensión y, sin embargo, la parte del abordaje quirúrgico puede desarrollar crisis hipertensivas bastante importantes. El cuadro es variable y las complicaciones cardíacas son las más importantes. En cuanto a la epidemiología, es una de las causas de hipertensión secundaria. Es una causa frecuente de incidentaloma suprarrenal. Las mayores décadas de incidencia es en la cuarta y quinta década de la vida. Afecta a ambos géneros. En niños son raros
y es importante sospechar en pacientes con hipertensión arterial asociada, eh, porque tiene riesgo de muerte súbita. Solo 10% son malignos y también debe ser un diagnóstico familiar por los síndromes que engloba. En cuanto a la patogenia, son tumores que producen y almacenan y secretan catecolaminas y se forman en la médula suprarrenal y si es en las proximidades o en otros ganglios para gangliomas. La triada clásica es cefalea, palpitaciones y diaforesis, sin embargo, en un muy poco porcentaje los pacientes la presentan. Por eso el síntoma más frecuente es la hipertensión y hasta un 50% crisis hipertensivas. El 80% son unilaterales y el 10% bilaterales y otro 10% extrasuprarrenales. Ahorita vamos a revisar la regla de los 10 que les puede servir para el examen. En niños, 25% bilaterales y las masas tumorales únicas predominan del lado derecho. Son muy vascularizados y no están inervados, por lo que la liberación de catecolaminas es independiente al sistema nervioso. Casi todos contienen noradrenalina y adrenalina, y la noradrenalina suele estar en mayor porcentaje. Además, que si es extrasuprarrenal, también es el que se secreta en mayor porcentaje. Aquí podemos ver algunas imágenes en donde ubican a los feocromocitomas suprarrenales, a los extrasuprarrenales, que es todo lo que se ve de rojo, pero también tenemos paragangliomas en las áreas del cuello y de la cabeza, en las zonas rojas que se muestran en la imagen. En cuanto a las manifestaciones clínicas, quedamos que la triada clásica es cefalea, palpitaciones y diaforesis con hipertensión secundaria. Entonces, en el examen, el caso clínico, nos da estos tres datos, no la piensen más, es que su primer diagnóstico diferencial sea el feocromocitoma. También pueden buscar algunas de las características con la regla del 10, ya sea que sean 10% van a ser extrasuprarrenales en niños, bilaterales, van a tener recidiva, van a ser malignos, van a ser familiares y 10% se diagnostican como un incidental. Y aquí podemos ver las manifestaciones clínicas más frecuentes, como cefalea, diaforesis, palpitaciones, hipertensión, ataques de ansiedad, palidez y náusea. En cuanto al diagnóstico, recuerden que todos los diagnósticos en endocrinología primero se verifica lo bioquímico y luego la imagen. Entonces eso también les puede ayudar como a darle un poquito de orden a resolver el caso. Después de que ustedes sospecha clínica es un feocromocitoma por la clínica que les mencioné, el siguiente paso es el diagnóstico bioquímico y hay que determinar las catecolaminas y metanefrinas fraccionadas. Y el de elección es la concentración de metanefrinas plasmáticas. Sin embargo, el más preciso es qué tanto están fraccionadas. Sin embargo, para fines del examen, la concentración de metanefrinas plasmáticas es el de elección. Si estas están elevadas, hay que hacer el diagnóstico topográfico o de imagen y para eso vamos a utilizar una tomografía o una resonancia. Inicialmente solo de abdomen porque el 95% de los feocromocitomas extradenales van a estar en abdomen y pelvis. De estos, de los extraadrenales, el 75% se van a encontrar en situaciones paraaórticas. Y si la TAC usa contraste, una de las complicaciones más frecuentes puede ser una crisis hipertensiva, por lo tanto hay que realizar un alfa bloqueo previo al contraste. La resonancia, recordar si se trata de niños, mujeres gestantes o quienes requieran mínima exposición a la radiación. Y si no contamos con estas dos herramientas, podemos utilizar un gammagrama. Aquí podemos ver cómo se encuentra en estos métodos de imagen el feocromocitoma suprarrenal. Y puede estar asociado a ciertos síndromes genéticos, como la neoplasia endocrina múltiple, que se asocia a hiperparatiroidismo, a carcinoma medular de tiroides, la enfermedad de von Reichenhausen o neurofibromatosis tipo 1, también se relaciona a feocromocitoma, la enfermedad de von Hippel-Lindau, y también se asocia a síndrome de Cushing. Un punto muy importante es que cuando hagamos el diagnóstico de cualquiera de estos síndromes genéticos, a pesar de la clínica particular que tiene cada uno, lo primero que se debe descartar es la presencia de feocromocitoma. Ya vimos con el abordaje clínico, bioquímico y finalmente de imagen. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la cirugía, especialmente si mide menos de 8 centímetros. Si es mayor, hay que considerar otras opciones y si invade otro tipo de estructuras. El primer paso es realizar un alfa bloqueo. Esto porque si durante la cirugía nosotros primero beta bloqueamos al paciente y luego lo alfa bloqueamos, podemos desencadenar crisis hipertensivas importantes. El alfa bloqueo, el de elección es la fenoxibenzamina y también podemos utilizar algunos otros como la doxazosina o la prazosin. Después tenemos el beta bloqueo y se procede a este bloqueo para poder nosotros evitar estas arritmias o taquicardias. Y justamente no podemos utilizar el beta antes que el alfa porque puede precipitar vasoconstricción y aumenta más la TA e incluso disfunción miocárdica y edema pulmonar. Y en los beta bloqueadores el de elección es el abetalol. También podemos utilizar calcio antagonistas, esto si se combinan con los bloqueadores alfa para la hipertensión resistente en estos casos, y si durante la cirugía se presenta una crisis hipertensiva, el fármaco de elección es el nitroprusiato de sodio. Muchas gracias.